¿Se han identificado ya algunos genes que pueden tener un rol causal o ser de alto riesgo? Por supuesto que sí. ¿Existe evidencia de que hay una normalidad en la síntesis de dopamina en el estriado? Por supuesto que sí. El día que se concluya una base orgánica de cualquier problema psicológico, yo seré la primera en celebrarlo, porque eso implicará que se puede descubrir algún tipo de tratamiento médico para ese problema, siempre menos costoso que el esfuerzo del individuo. Yo lo celebraré enormemente, me encantará, pero hasta el momento no existe ni una sola base. ¿Se pueden resolver completamente con el análisis funcional de la conducta? Yo creo que no. Yo creo que aporta el análisis funcional una parte muy importante de la explicación y también ayuda a resolver muchos problemas y puede mejorar significativamente a muchos pacientes. Pero no resuelve completamente el problema, ni tampoco la explicación radica solamente en las leyes del aprendizaje. Ese sería un punto muy importante, ¿no? Sino que puede radicar en otros problemas que involucran la biología cerebral. En particular, podemos concentrarnos en el problema de la esquizofrenia, ¿no? Y entonces, claro, podemos decir simplemente, bueno, son las variables disposicionales. Sí, son las variables disposicionales, pero vamos a hablar a profundidad de eso, ¿no? O sea, de qué variables disposicionales estamos hablando. Entonces, yo creo que hay un consenso importante de que este tipo de problemas, como la esquizofrenia en particular, tienen un pie en variables contextuales, etcétera, pero tienen una parte muy importante también de disfunción neurobiológica. Y no tenemos, es cierto, una prueba diagnóstica, pero hay mucha investigación neurobiológica que tiene un estatus de, digamos, consenso científico entre expertos, y no estoy hablando solo un consenso entre psiquiatras, ¿no? Psiquiatras, neurólogos, médicos nucleares, neuroimagenólogos, neuroradiólogos, neurocientíficos, clínicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hay por ejemplo, una predisposición genética en eso que llamamos esquizofrenia? Muy probablemente sí. ¿Se han identificado ya algunos genes que pueden tener un rol causal o ser de alto riesgo? Por supuesto que sí. ¿Existe evidencia de que hay una normalidad en la síntesis de dopamina en el estriado? Por supuesto que sí, lo dicen los metaanálisis de McCutcheon y demás, con tamaños de efecto digamos, de moderados a altos. Eso, por supuesto que no lo va a decir Joanna Moncrief, porque Joanna Moncrief forma parte de un grupo de psiquiatría crítica que pues prácticamente su posicionamiento ha sido de crítica a ese tipo de lo que ella llama psiquiatría biológica, ¿no? A veces son críticas pertinentes, pero muchas veces incurre en falacias de hombre de paja o en, digamos que, investigaciones que realmente no considero yo que tengan tanta aceptación científica en el medio ni de la psiquiatría, ni de la medicina en general, ni tampoco de las neurociencias. O sea, ella es una figura controvertida que estoy de acuerdo que es muy útil para quien es crítico para la psiquiatría, ¿no? Pero quien se toma en serio el problema de la esquizofrenia, por ejemplo, no se basa en los estudios de Joanna Moncrief, ¿no? La única investigación que hizo ella con un ensayo clínico controlado doble ciego pasó exactamente lo que ella decía que no iba a pasar. Ella decía que una reducción rápida de los antipsicóticos iba a traer un mejor bienestar psicológico, funcionalidad, y pasó exactamente lo contrario, y sí admito que ella tuvo la franqueza de aceptar su error, ¿no? Ese es el momento en el que ella hizo una investigación experimental y fracasó su hipótesis, ¿no? Entonces, Joanna Moncrief no es de ninguna manera, digamos que el paradigma para nosotros, ¿no? En este momento, en mi opinión. Te interrumpo un segundo para recordarte que si buscas ayuda psicológica online a nivel internacional, vivas donde vivas, puedes contar con nuestros servicios. Sí, y todo ello sin igual. descuidar el trato cercano y humano, con el objetivo de generar un espacio seguro en el que iniciar ese gran cambio que puedes estar buscando. Puedes agendar cita a través de nuestra web www.engranapsicología.es o consultar más información por WhatsApp escribiendo al +34 664 24 1938. Allí te esperamos. Vale, ¿puedo hablar ahora? Porque voy acumulando las cosas y tengo miedo de olvidarme de algo. La opinión que puedes... Jesús, claro, la opinión que puedes tener de Moncrief no es la que tienen otros muchos psiquiatras que son absolutamente fundamentalistas de los psicofármacos, ¿eh? No estoy hablando de gente que critica la psiquiatría, sino muchos colegas con los que trabajo habitualmente, a los que le he pedido muchas referencias para hablar de las bases biológicas, de los distintos problemas psicológicos, han defendido los estudios de esa mujer. O sea que esto
entiendo que es tu posición, pero hay otros psiquiatras que opinan de otra manera totalmente distinta. Voy a ver si soy capaz de repasar algo, no todo, pero muchas de las cosas que comentaste. Claro, tú dices, empezando por el principio, dices, yo trato muchos problemas obsesivo-compulsivos, muchos TOC, ya la propia expresión tiene TOC, ya alarma, porque una conducta no se tiene, no vamos a entrar ahora en esa discusión tan básica, ¿no? Sino que se ejecuta, se muestra. Pero dices con TOC que los tratas con psicofármacos. Los psicofármacos, como sustancias psicoactivas que son, van a producir una alteración en el estado anímico, emocional, todas las cosas que hace el individuo. Pero eso no quiere decir que vayan a tratarse el problema que está explicando, las causas que están justificando, explicando el TOC. Cualquier persona que le das un fármaco se altera su forma de relacionarse con el mundo. Y lamentablemente, muchas veces esos psicofármacos evidentemente pueden provocar una tranquilidad, un distanciamiento emocional, sigues haciendo cosas pero las llevas de otra manera. Por supuesto que pueden tener efectos beneficiosos, pero a veces hay efectos muy perjudiciales. Por ejemplo, por seguir con estudios, un estudio hecho aquí en España en enorme cantidad de residencias de ancianos por el grupo de Olazarán en el año 2025 muestra de una manera contundente que cuando a las personas con demencia se les tratan los síntomas de, como llaman ellos, depresión, etc., empeoran enormemente. En un estudio que redujeron, pero de una manera asombrosa, los psicofármacos, recuperaron capacidad cognitiva, recuperaron control físico, menos caídas, menos enlentecimiento, y por supuesto se abarató enormemente el coste del tratamiento. O sea que a veces los psicofármacos sí pueden tener un efecto beneficioso por su carácter psicoactivo, no porque vayan a la causa del problema, sino porque alteran por completo el estado del individuo, pero no siempre. Entonces, ojo con la medicación. Después hay una... Yo no voy a entrar aquí quizá la palabra científico sea una palabra mal utilizada y reconozco que existe, la palabra ciencia es muy amplia y implica muchas formas de estudiar las cosas, pero lo que no podemos aquí, no porque no me gustaría, sino porque creo que tú, al ser psiquiatra, no puedes hablar de los modelos psicológicos, o si el modelo cognitivo, la neuropsicología, etc. Creo que ese no es el campo de discusión aquí. Los problemas que tienen esos modelos o esos estudios psicológicos que no hacen análisis de la conducta no es que hagan cosas distintas, sino que utilizan un tipo de constructos y de explicaciones tautológicas que el análisis de la conducta intenta evitar. Todos los estudios cognitivos sobre psicología cognitiva, hechos con todo tipo de rigor metodológico, acaban concluyendo algo explicativo a partir de análisis estadísticos o de alguna forma de conglomerados de las cosas que se ven. O sea, de la cognición, la única prueba que hay es la acción. Y cuando además a la cognición se le da un estatus distinto a la conducta, es cuando entramos en un problema grave epistemológico del que, insisto, creo que no debemos hablar aquí. Por otra parte, nunca hay que confundir la palabra conductista con conductual. La psicoterapia no es conductista. El conductismo es una filosofía de la psicología. La psicoterapia es conductual. Y cualquier filosofía como la conductista lo que marca es el tipo de estudios, los fenómenos permitidos, el tipo de leyes que se están buscando y cómo vamos a trabajar. Pero no marca el tipo de fenómenos a estudiar, porque nosotros estudiamos el fenómeno psicológico en su totalidad. Entonces podemos estudiar lo mismo que el cognitivo, que hace la psicología cognitiva, los estudios científicos cognitivos, todo lo que quieras, pero partiendo de principios epistemológicos distintos. Esa es la cuestión. Que la metodología sea científica, por supuesto, la metodología rigurosa, etc. Pero hay otro problema, que yo creo que voy a pasar muy rápidamente. Resulta que el tipo de estudios que propugna la medicina basada en la evidencia, es la antítesis, es absolutamente contraindicado para la psicología. O sea, en sacar qué técnicas psicológicas son más o menos útiles basadas en una metodología propia del modelo biomédico hace que esos resultados que se concluyan, aunque sean enormemente beneficiosos para la psicología conductual, no tienen ningún tipo de validez. Primero, porque se anula el comportamiento individual frente al comportamiento de grupo. Segundo, porque se exigen estudios aleatorizados, es decir, repartir el tratamiento de manera azarosa
a las distintas personas con el mismo diagnóstico. Tercero, porque se parte de la igualdad del diagnóstico, como si la etiqueta depresión atribuida a 300 personas concluyese que los 300 deprimidos son iguales. Por tanto, ni la distribución al azar en la etiqueta diagnóstica, ni la distribución al azar del tratamiento, ni las medidas grupales son pertinentes para la psicología. No lo son. Con lo cual, hay otra diferencia en la forma de concluir qué sirve y qué no sirve. Dices, ¿siempre tendrá que haber psiquiatría? Bueno, esto de que la psiquiatría está en extinción es algo que mis colegas psiquiatras lo dicen siempre, que ven que realmente el estudio de los neurocientíficos, los neurólogos, etcétera, está copando el papel del psiquiatra como psicoterapeuta. Esto es por lo que digo que está en extinción y me parece muy correcto. O sea, el psiquiatra es médico y se tiene que dedicar a lo que sabe, que es la parte biológica de un organismo. La psiquiatría, dices, va a seguir existiendo siempre porque hay problemas psicopatológicos muy fuertes. Eso no es ninguna razón para que exista la psiquiatría. Eso es una razón para que exista muchísima más investigación psicológica sobre cómo se producen y se mantienen esos problemas. El día que se concluya una base orgánica de cualquier problema psicológico, yo seré la primera en celebrarlo, porque eso implicará que se puede descubrir algún tipo de tratamiento médico para ese problema, siempre menos costoso que el esfuerzo del individuo. Yo lo celebraré enormemente, me encantará, pero hasta el momento no existe ni una sola base. Hablabas antes de la dopamina y su relación con la esquizofrenia. Estudios también enormemente contradictorios y en ningún momento concluyentes acerca de que esa base sea la explicación. Exactamente igual que decía antes, que no hay ningún estudio concluyente acerca de que la depresión esté asociada a concentraciones más bajas de serotonina. Muchas veces en los estudios se confunde el efecto del fármaco con el efecto del problema. Cuando se hacen estudios con voluntarios, normalmente estos resultados caen por tierra. Has dicho, por acabar y no liarme mucho, el análisis de conducta, por supuesto, no ha explicado todo. Se necesita seguir investigando. Pero cuando hay algo que no se ha explicado, hay leyes de aprendizaje insuficientes, lo que no hay que hacer es cambiar de modelo, como cambiar de chaqueta. Lo que hay que hacer es seguir investigando en el mismo modelo, con el mismo tipo de experimentos que se han mostrado tan útiles y tan concluyentes hasta el momento. Hay que volver al laboratorio, pero no cambiar de modelo porque sea insuficiente. Lo que hay que seguir es investigando sobre él. Has dicho ya para terminar una cosa muy interesante. Cuando una persona a la que se le trata la epilepsia sigue teniendo psicosis, claro. Eso es lo que hablo del efecto secundario de una enfermedad. Los señales psicóticas, los comportamientos psicóticos no están causados por las alteraciones cerebrales que causan la epilepsia, aunque estén en la base del comportamiento psicótico, porque si así fuese, curada la epilepsia, curada la psicosis. Y esto no es así. Y esto es precisamente lo que defiende un modelo basado en el fármaco y no la enfermedad. El fármaco produce un efecto, pero no va a las causas de la enfermedad, al menos hasta que se hayan encontrado tales causas y ese problema psicológico se pueda definir como tal. Gracias. Bueno, primero que nada los puntos de acuerdo, ¿no? Gracias por puntualizar que el conductismo es una filosofía de la psicología, totalmente de acuerdo, ¿no? Eso, qué bueno que lo aclaraste. Yo no pienso otra cosa, o sea, entiendo que el conductismo es una filosofía, ¿no? Y que ya hay digamos, una rama de psicología conductual que es, digamos, yo le llamaría a lo mejor como un gran programa de investigación científica de donde derivan productos tecnológicos o prácticas tecnológicas, ¿no? Que sería el análisis funcional de conducta, como se puede aplicar en la clínica. Eso pues me parece muy bien en los términos que tú lo mencionaste. Otro punto de acuerdo sería cuando mencionas una y otra vez lo de Joanna Moncrief y el estudio de la serotonina. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La serotonina no es la causa. O sea, el déficit de serotonina no es la causa de la depresión. Si alguien tenía la duda, pues qué bueno que lo aclaremos, ¿no?
Joanna Moncrief hizo un, digamos, metaanálisis de otros metaanálisis. O sea, eso es algo que ya se sabía completamente, ¿no? A mí, desde que yo era residente de psiquiatría hace más de 25 años, me enseñaron que la falta de serotonina no era la causa de la depresión. Yo entiendo que a nivel popular así se dice, ¿no? Y que hay psiquiatras que desgraciadamente transmiten ese tipo de mensajes y esos sí son pseudocientíficos. Son mensajes pseudocientíficos, porque desde hace décadas se sabe que un déficit de serotonina no explica la depresión. La verdad, Joanna Moncrief pues hizo un metaanálisis de otros metaanálisis, o sea, ya había metaanálisis, ¿no? Y ya se sabía perfectamente, por lo menos en el campo de la psiquiatría académica. También estoy de acuerdo cuando mencionaste lo de los psicofármacos en la demencia. Desde luego, yo no soy defensor a ultranza de más medicamentos para todos, ¿no? De ninguna manera. Hay muchas instancias donde menos es más, ¿no? Donde hay que deprescribir, donde hay que retirar medicación para permitir pues que se puedan, incluso que puedan tener efecto, ¿no? Intervenciones conductuales o psicológicas, o para prevenir iatrogenias, ¿no? O sea, efectos adversos que son, por supuesto, a veces gravísimos o a veces simplemente reducen la funcionalidad y el bienestar psicológico. Y el campo de las demencias es un campo donde estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces menos es más. Yo limito mis intervenciones farmacológicas en esa población solo a casos muy puntuales, siempre con las menores dosis posibles, por el menor tiempo posible y pensando muy bien los objetivos del caso, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo en ese campo de psicofármacos en adultos mayores con demencia, ¿no? Este fragmento forma parte de un episodio mucho más extenso de nuestro podcast, en el que María Jesús Frosán y Jesús Ramírez mantienen un profundo debate sobre psicología y psiquiatría, el origen de los trastornos mentales, el papel de la genética, la neurociencia, la cognición, los psicofármacos y los límites de cada disciplina. Si quieres ver la conversación completa, puedes encontrarla en nuestro canal de YouTube. Además, te recordamos que Engrama Psicología es un proyecto especializado en terapia psicológica online y presencial, basada en análisis funcional de la conducta. También ofrecemos formación especializada para profesionales y un máster en análisis funcional de la conducta diseñado para que puedas formarte de manera rigurosa y exhaustiva en este enfoque, desde sus fundamentos científicos hasta su aplicación clínica y práctica más avanzada. Puedes encontrar toda la información en www.engramapsicología.es.